tardes a todas las personas asistentes a esta conferencia sobre el origen y la historia del vino que se celebra aquí en el Ateneo de Jerez. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es sorprendente, enorme la de gente que hay gente que ha tenido que coger sillas extras y ojalá sigáis viniendo por aquí, por el Ateneo de Jerez, donde tenemos numerosas actividades de diferentes secciones de las cuales se compone. Las pueden visitar ustedes en la página web del Ateneo de Jerez y bueno, hemos decidido iniciar el curso un poco en consonancia con las fiestas de la vendimia que se celebran desde el día 31 de agosto hasta el día 14 en Jerez de las Fronteras. Entonces, bueno, pues el Ateneo de Jerez decidió participar en estas fiestas con 5 actividades diferentes, una exposición que la tienen ustedes abierta hasta el día 13, la pueden visitar en horario de mañana, de tarde, cuando ustedes deseen, es muy bonita, inspirada desde la viña a la copa de vino. Hemos tenido también un recital poético ayer, precioso, con música, con el piano que tenemos aquí. Y hoy toca una conferencia, como os he comentado anteriormente, sobre la historia, el origen del vino y un poco de cómo el profesor Cantoral, catedrático de la Universidad de Cádiz, pues nos va a contar toda su experiencia, ¿no?, sobre la investigación que existe dentro del vino de Jerez. Le cedo la palabra al coordinador de Jerez y su cultura, que dentro de su sección es donde se enmarca esta conferencia. Y también les anuncio de que la semana que viene tenemos un recital musical el próximo martes día 10 y el miércoles día 11, una charla coloquio con un chef y con el enólogo del Gustau, Sergio Martínez Verdugo. Por tanto, les invito a que vengan ustedes a esta y a las numerosas actividades que realizaremos en el Ateneo de Jerez hasta julio del año que viene. Por tanto, muchísimas gracias y les doy la palabra al coordinador de Jerez. Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad que es una maravilla de ver cómo está hoy nuestro Ateneo. Y también le doy la bienvenida aquí a creo que hay bastantes atenistas de la ciudad hermana de Puerto y a todos, y muchas gracias por la asistencia. Bueno, yo soy coordinador de la sección de su cultura y una de de Jerez es la cultura del vino, ¿no? Y todo lo que con eso conlleva, muchísimas miles de cosas más. Y entre ellos, hoy vamos a la historia, yo también, entre muchas cosas que llevo, pues soy presidente de la plataforma Chalet, que pues ahí el tema de historia, pues ahí estamos peleando. Y quería hacer una pequeña referencia, aunque seguro que también, pero que habría que resaltar el sitio donde nos ubicamos, que yo creo que el quid de la cuestión de todo esto. La marima de Guadalquivir, la marima de Guadalete, eso genera unas humedades y el microclima y el sol que nos calienta, y eso yo creo que cualquier variedad que se siembre, eso es una maravilla. Aparte, pues también que 100 niveles, aquí da mi parece yo, que en toda nuestra región, ¿no? Y empezando un poco así, yo voy a dar un pequeño retraso, pero creo que instrumentando la lógica y lo que creo que la mitología antigua habla que hubo un caos, los titanes, los titanes eran de aquí, o sea, eran Atlas, Hades, Urano, y hay una señora que se llama Perséfone, que es la madre de Dionisio, que después era Baco. Y resulta que esta Perséfone era la mujer de Hades. Quiere decir que ya vamos mirando en el origen. Después vienen los tartesos. Bueno, el trabajo dice que teníamos escritura de 100 años menos, pero que también los tartesos están por aquí. Hay una sala torre en esa alta, pues ha descubierto cosas tartésicas, un lagar, que está por atrás y demás, un poquito más abajo, que el Pellina también es por la marca. Todo aquí en esta zona
Doña Blanca, que no quiero que se enfaden la gente después. De todo estamos rodeados, por eso voy a indicar que esta comarca es la maravilla de la maravilla. Y después, pues si nos vamos a ese monte de Estacio de Roma, que está lleno de vasijas de nuestros vinos, ese Ángel Ceretano que era una zona muy amplia. Y en definitiva, bueno, después vienen los 500 años de nuestro Chevy, nuestro vino por el mundo. Entonces es una maravilla el lugar que nos encontramos. Bueno, yo quería dar esta pequeña introducción, no sé si que va a tocar esos temas, pero yo creo que también es bueno de ubicar que tenemos que vanagloriarnos del sitio donde vivimos y del vino que tenemos. Eso es lo que quería indicar. Y voy paso seguidamente al extenso y maravilloso currículum de Don Jesús. Es natural de la Vega del Monasterio León. Estudió de bachillerato COU en los hermanos maristas. Yo también estuve en los hermanos maristas, pero de salud, o sea, eso coincidimos. Estudió en TUI, Pontevedra, León y Salamanca. Licenciado en Biología, Universidad de León. Realiza tesis doctoral en la Universidad de León, becado por el Ministerio Sectorial de Biotecnología. Postdoctorado en la Universidad Técnica de Berlín. Beca ENVO, Universidad Autónoma de Madrid, antibióticos, sociología, profesor titular de la UCA en microbiología desde 1991, catedrático de la universidad desde 2004. En la UCA crea el grupo de investigación microbiológica aplicada y metodología de hongos. Ha dirigido 15 tesis doctorales y publicado más de 100 artículos en revistas internacionales y premios de investigación. Académico correspondiente del evento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cáceres y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Concepción de Salvador Madariaga, en la Universidad de Studi di Milano en Italia, 2021 y 2023. Beca de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, técnica de Berlín, Alemania, beca de la OTAN para la estancia de 6 meses de la Universidad de Washington, etcétera, podríamos aquí media hora. Y la verdad que es impresionante. Lo que sí hemos hablado antes, que hemos tenido un amigo muy querido común, que ha sido Carmelo García Barosa, fundamental en el tema que vamos a hablar. No sé si es el caso de él, pero que ha sido una persona súper importante. Y sin más preámbulos, porque se va a hablar a casi más. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sobre todo pretendo que este ratito que esté con vosotros sea un rato ameno. Quiero comunicaros lo que ha sido posiblemente una etapa muy bonita de mi vida, toda esta etapa que he estado relacionado con esta bendita tierra y con la tierra de Jerez. Y bueno, me ha emocionado mucho ver a los amigos del Ateneo de Jerez, con los que tuve la suerte de estar en la excursión que hicimos a Italia. Varios amigos, bueno, y el director del Ateneo del Puerto, que realmente me ha emocionado mucho. Tengo hasta mi amigo Emilio del grupo de la Escuela de Arte que tenemos en Cádiz. Mis discípulos están casi todos, pero un montón de amigos. De verdad que es emocionante porque uno se siente como en su casa, ¿no? Bueno, pues sin más dilación vamos a hacer... Para que me acerque el micrófono. Vale. Sí, tiene que hacerlo pegado. Bueno, para que no os perdáis, este es un poquito el esquema que quiero seguir, de manera que en primer lugar hablaré un poquito de la historia del vino, que es la historia del hombre prácticamente. Después hablaremos un poquito de lo que es la denominación de origen de Jerez, nuestra denominación, con la que nosotros conocemos los vinos de Jerez, sobre todo su crianza biológica, y después también daré unas pinceladas de lo que son otros vinos en Jerez. Es muy curioso, pero hace unos años, yo recuerdo que esto lo comentaba con Carmelo cuando yo llegué aquí. Aquí solamente había Palomino, un poquito de Pedro Ximénez,
y prácticamente un poco más. Y sin embargo, la gente que ha sido emprendedora, sobre todo aprovechando el cambio climático, que no se sabía, lógicamente, hace 20 años, pero que sabemos hoy que es una realidad, pues se han empezado a sembrar cepas que son muy resistentes a temperaturas elevadas. Esto ha sido un éxito total y entonces estamos rodeados de unas bodegas fantásticas, que algunas las conoceréis y seguramente sonará, y todo ello son vinos de la tierra de Cádiz, vinos de nuestra tierra y que realmente pues tiene cada vez más prestigio, ¿no? Hablaré un poquito de lo que es la OIV y después quiero dar unas pinceladas, lo que está tan de moda ahora es el enoturismo. De manera que, bueno, pues este mundillo que es relativamente nuevo, que está dando muchísimo dinero, muchísimo comercio y que realmente tiene un futuro realmente espectacular. Bueno, la historia de la humanidad, o la historia del vino, es prácticamente la historia de la humanidad, de manera que podemos ir viendo de las primeras evidencias que tiene el hombre, de contacto con, después os enseñaré una frase que creo que es bastante interesante, todo lo que es la ladera del Mediterráneo, todo lo que es Georgia, Asia Central, han sido sin duda los pioneros. Después como a través sobre todo de los fenicios, que son los que lo traen aquí a España y especialmente a la provincia de Cádiz. Casi con toda seguridad podemos decir que los viñedos más famosos, más antiguos han sido aquí. Después los romanos pueblan prácticamente todo el litoral del Mediterráneo y tenemos hoy día vides por todas partes, ¿no? Bien, eso es lo que hacen los romanos y después todo lo que es tiempo que estuvieron los árabes entre nosotros, aunque su religión no les permite tomar vino, sin embargo, ellos siempre lo cultivaron para obtener alcohol y para obtener perfumes o para obtener, sobre todo en la farmacopea. De manera que podemos decir que prácticamente esta zona en la que estamos, de manera ininterrumpida, siempre ha sido cultivada con unas variedades o con otras. Después podemos hablar de una época muy curiosa, es la época del descubrimiento, en la que los españoles llevamos las vides a América. Es muy curioso, porque llevamos las vides a América, allí se implantan muy bien porque tenemos muy buena temperatura, pero sin embargo los reyes de España se dan cuenta de que Chile, Argentina y demás son grandes productores de vino, y entonces lo vetan. Vetan y dicen, no nos interesa que vosotros produzcáis vino, lo producimos nosotros, así lo controlamos y lo vendemos. De manera que prácticamente todo lo que es América del Sur ha estado vetado el vino. Pero con la independencia, y de hecho sabemos mucho, a partir de nuestra pepa del año 1812, sabemos que se van independizando a lo largo del siglo XIX, se van independizando todas las naciones que conocemos hoy en día, sobre todo en Sudamérica. Y efectivamente hoy en día son grandes productoras, como veremos después, y grandes consumidoras de vino, ¿de acuerdo? Y bueno, la plaga de la filosera, también lo sabemos, como prácticamente termina con todo el viñedo del mundo. Y finalmente ya un poco en ese tiempo que estamos viviendo nosotros, que si se caracteriza por algo es por la globalización. De manera que esta globalización ha hecho que el vino, como casi todo, sea de una manera global y sobre todo debido a los estudios que se han hecho en los últimos 20 años, en este sentido la UCA, y sobre todo con Carmelo, nuestro compañero lo ha dicho antes, que Jerez y la UCA le deben mucho. Hemos sido pioneros, creo que fuimos la segunda o la tercera facultad que pusimos enología. Y os puedo garantizar que los enólogos que estudian en nuestra Universidad de Cádiz tienen un gran prestigio y prácticamente ocupan sitios muy interesantes, no solamente en España, sino incluso en el extranjero. Os podría contar gente que yo he conocido que está ahora, por ejemplo, en bodegas, por ejemplo, en México, una zona que está teniendo una explosión sumamente interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, como ha dicho nuestro compañero, y tampoco yo voy a insistir, los orígenes del vino, los orígenes de la vida tenemos en Asia Central, la tenemos en Europa y la tenemos prácticamente en todo el mundo, en la India, en Egipto, en la Galia, en España, Cádiz con los fenicios y demás. Siempre detrás del vino tenemos un dios, y ese dios es Osiris para los egipcios, Dionisio para los griegos y para nosotros también los creyentes o los que tenemos conocimientos en Biblia. Bueno, pues la Biblia está llena de alusiones al vino. Tenemos, por ejemplo, bueno, sabemos entre otras cosas que la primera borrachera descrita con bastante detalle fue Noé. Noé le gustó tanto el vino que tomó más de la cuenta, ¿no? Sus hijos parten el asunto. En el libro de los Proverbios podemos leer: ve, come alegremente tu pan y bebe con gusto tu vino. De
manera que el vino siempre ha estado presente en todo lo que es la historia de la Iglesia y más de la historia de la Biblia y más aún en detalle. Hoy en día estoy casi seguro que todos en nuestra casa tenemos una mascota, desde un gato, un perro, un pájaro, una culebra, yo que sé, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero yo os voy a decir realmente quién fue el primer ser domesticado que hemos tenido con nosotros y nos ha acompañado desde entonces. Y ese ser domesticado no es un gato ni un perro, son las levaduras, como vamos a ver ahora en este pasaje que creo que es muy bonito, y sobre todo esas levaduras están formando parte de nuestra vida, son parte de nosotros, porque son las que hacen el pan, el vino y la cerveza. Y prácticamente todos los días, por supuestísimo, comemos pan, aunque engorde, y bebemos vino de vez en cuando y también cerveza. Pues encontré una de las frases que realmente me gustó y ahora quiero leer porque es muy bonita. Dice: me gustaría imaginar el momento, perdido en la noche de los tiempos, cuando un desconocido morador de cuevas, quizá un oscuro benefactor del fructífero reino de Mesopotamia, felizmente descubrió que los zumos de frutas son mucho más sabrosos si se dejan reposar el tiempo. Quizá al mismo tiempo algunos ancestros fermentadores desconocidos de Saccharomyces cerevisiae, que son las levaduras que hacen la fermentación del vino, hicieron que su fructuosa supervivencia fuera mejorada por la asociación con el hombre y dejaron el inseguro medio ambiente para convertirse en el primer microorganismo domesticado. De manera que mucho antes de domesticar perros y gatos que nos hacen compañía, son los microorganismos que han formado parte de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para hablar del origen del champán también es muy curioso. Sabéis que todo esto se desarrolla sobre todo en los monasterios. Los franceses, que han tenido siempre, siguen teniendo unos vinos magníficos, pero tenían un problema con el tapón de las botellas. Tapaban con lacre, con saco, con esparto y se les iba. Pero los monasterios eran sitios en los que iba mucho la gente. Entonces, allí ellos aprendieron de los españoles que nosotros ya tapábamos las botellas con corcho. Efectivamente, los monjes que estaban al loro de todo lo que escuchaban, tapan, y así es como Don Periñón, el champán, que todos conocemos como posiblemente el mejor champán del mundo, descubre y hace la segunda fermentación. Un vino de champán es sencillamente una segunda fermentación en la que quedan retenidas las burbujas, que no es ni más ni menos que el CO2 que produce el champán. Entonces dice esta frase, que creo que es muy bonita, y dice: venid rápido, hermanos, estoy bebiendo estrellas, haciendo alusión a estas estrellas, al burbujeo que tienen en la boca. Y bueno, pues que nos acompañan en sitios realmente muy especiales, como puede ser la Navidad, puede ser un cumpleaños, puede ser una boda o puede ser un cumpleaños, ¿de acuerdo? Bien. De manera que, como hemos dicho, posiblemente todo lo que es la parte de Asia Central, pues ahí tenemos los orígenes. Cada vez que se hace un descubrimiento arqueológico, ahí tenemos restos de ácido tartárico, ahí tenemos restos de lo que fue un vino en el pasado, ¿de acuerdo? Tampoco quiero insistir mucho para no marearle, pero bueno, así podríamos tener cantidad. Y como ha dicho el presentador antes, ahí tenemos el poblado de Doña Blanca, que ahí tenéis un pequeño lagar. No tenemos muy claro, por lo que yo he oído, que yo no soy historiador, pero no tenemos muy claro si eso realmente, por la cantidad de vino que se producía, no debía tener un aspecto comercial, sino más bien religioso, de culto. De manera que ese vino estaba elaborado, como habéis hecho la semana pasada, pues esa pisa de la uva era algo como mítico, como sagrado. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, por lo que yo he descubierto de Doña Blanca. Y bueno, he tenido la suerte de estar no hace mucho en el país de Georgia, y allí podemos encontrar ánforas, a ver si las quiero. Son ánforas como las que tenemos nosotros aquí para el pliego que se ve. Estas ánforas están metidas en tierra y realmente es muy curioso estas ánforas de barro, porque allí hacen la fermentación produce mucho calor, de manera que es en la misma tierra la que regula, digamos, esa temperatura. Esto se sigue haciendo todavía hoy en día, se llaman quivering, estos recipientes, y bueno, aquí podemos verlo con una calabaza como la conocemos nosotros. De manera que está claro realmente. Y bueno, pues si nos metemos un poquito en el triángulo famoso de Jerez, tenemos lo que es nuestra denominación de origen. Es la denominación de origen más antigua de España, en el 34 creo que se hace, de manera que es la primera denominación de origen.
hace un par de años ha abierto un poquito, estamos en una época de apertura, y bueno, pues han introducido pues Rebujena, se han incluido otros magos que Rebujena, recordar un poquito, ha habido muchos problemas a lo largo de la historia, si eso no es denominación de origen, ¿qué más da? A fin de cuentas, si es para el vino y si el vino se sigue haciendo igual, entonces, en ese sentido, la denominación de origen, en la última regulación que tiene hace un par de años, abre un poquito y estamos todos en ese triángulo básicamente formado por Jerez, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Ahí es donde están situados nuestros vinos y donde está su puerto. Y bueno, por ser mis orígenes de León, perdonad que haga una pequeña paréntesis, porque realmente es precioso. Si habéis estado en León, he tenido la suerte de acompañar a algunos, tenemos posiblemente el monumento románico mejor conservado, posiblemente precisamente por el Museo de León. Y ahí podemos ver en uno de los pinceles, en uno de estos, tenemos lo que se llama el calendario leonés. ¿Qué es el calendario leonés? Pues el calendario leonés representa las actividades de cada mes. Y en esa España agrícola podemos ver el mes de marzo, en el cual podemos ver ese viñador. Es una pena que la sala sea tan y los de atrás que no vean. Pero bueno, aquí podemos ver que se están podando los vides. Y podemos ver el mes de septiembre, coincidiendo con nuestra época más o menos, la vendimia. De manera que fijaros que ya desde la alta, bien entrado el románico, siglos XII o XIII, pues tenemos ya actividades. Y de 12 meses del año, que 2 de ellos estén destinados a trabajo relacionado con el vino, pues pienso que es bastante interesante. Pero en uno de los viajes que hice a Italia, pues me encontré con una sorpresa que me quedé prendado realmente. Y allí, cuando seguramente todos ustedes conocen o han oído hablar de la famosa batalla de Pavía. Bueno, pues en el pueblo de Pavía, la escuela de la iglesia de San Miguel de Arcángelo, allí me encontré con un mosaico. Bueno, realmente era un mosaico que está bastante destruido, pero bueno, han hecho ahí una pequeña, y me he dado cuenta de que este calendario de San Miguel Arcángelo de Pavía es absolutamente idéntico al que he encontrado en León. De manera que aquí tenemos el mes de septiembre y podemos ver prácticamente la misma figura. Y aquí el mes de febrero podando las vidas. Bueno, pues estudiando un poquito y leyendo un poquito, estos son sencillamente reminiscencias de los romanos, y que muchos de estos archivos se encuentran en el Vaticano, donde si no. Y entonces, bueno, pues el invito de León, bueno, pues es una manifestación más de todo esto. Y bueno, aquí tenemos otra iglesia que realmente es una pasada, es súper chula, y es la iglesia Santa María de Quintanilla de las Viñas. Está en la provincia de Burgos, es una ermita visigoda del siglo VII. Y aquí podemos ver realmente lo que yo estoy señalando, y podemos ver el racimo con toda claridad. Podemos ver el racimo, no solamente eso, sino que podemos ver la hoja de vid, lo que se llama peleología, que es el estudio de la forma o la fisiología de la vid. De manera que por estos letreros gráficos, por estas piedras que se han conservado, podemos ver hasta perfectamente clasificar esas vides, ¿no? Y en uno de los viajes que hice con mi hijo a Portugal, pues me encontré con un pueblecito al lado de Tui, en Valencia del Niño, y estaban celebrando como vosotros aquí ahora, estaban celebrando las fiestas de la vendimia. Y me quedé de piedra cuando vi toda una casa, fijaros, este es todo un balcón de una casa, con macramé. Fijaros que hasta el balcón tiene, aquí tenemos las golondrinas, no se habían ido todavía, lo que debía de ser agosto de esta época, y aquí tenemos una vid totalmente con su cepa y con todo su racimo. Me llamó tanto la sensación que no pude por medio de sacar una fotografía, me parece muy bonito, de manera que esto que estamos haciendo, que estamos haciendo vosotros, y que dure muchos años, estas fiestas de la vendimia no solamente se hacen aquí en Jerez, sino que se hacen en otros muchísimos sitios. Y como no, la Sagrada Familia, que es nuestro tema, sabéis que está pensado acabar en el 27, coincidiendo con la muerte, el año de la muerte del gran Gaudí, pues tenemos de las dos sacristías dedicados, por supuesto, a los símbolos eucarísticos, tanto a las espigas como a la vino. De manera que podemos decir que nuestra cultura está totalmente impregnada y relacionada con el vino. Existe una gran expansión, de manera
que podemos hablar de una vieja Europa, capitaneada por Francia, España, que curiosamente tenemos más extensión que los franceses, pero no más producción. Somos los que más tenemos en extensión, pero producen un poquito más los franceses, Italia, Alemania. Bueno, pues todo esto de lo que disfrutamos nosotros se llevó con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y hoy en día podemos encontrar vides en todo lo que es Sudamérica, precisamente donde nosotros, los españoles, prohibimos que se cultivaran. Bueno, pues estoy en Chile, prácticamente produce vino fresco, hoy día con los aviones no hay problema de transporte, y prácticamente casi toda la uva fresca que se toman en toda Estados Unidos y Canadá procede de Chile. Aunque es cierto que en California se produce, pero no produce lo suficiente como para tener abajo. De manera que Chile y Argentina podemos decir que abastecen tanto de uva fresca como de vino a todo el continente. Lo mismo podríamos decir de Australia y de Nueva Zelanda y por supuesto de Sudáfrica. Después os voy a poner algunas fotos muy interesantes que curiosamente hemos sido en muchas ocasiones los españoles lo que hemos llevado en nuestra cultura. Y Jerez, por ejemplo, Quedoquedomé, no me llamé mucho más, pero Quedoquedomé tiene grandes extensiones de viñedo en Argentina y en Chile. Bien. Y bueno, no quiero aburrir con datos, pero realmente es increíble la importancia y la cantidad de vino que se produce en el mundo. La vid es el producto que más extensión tiene a nivel mundial. Pero son datos que tampoco quiero aburriros, datos de la OIV, datos que vosotros podéis ver. Pero bueno, esto después de Naranjo, incluso creo recordar que tiene hasta más extensión incluso que el Naranjo. Bueno. Y vamos a hablar un poquito, como no, de los vinos de Jerez. Aunque esto lo habéis oído, pero bueno, un poquito para recordaros lo que vamos a ver ahora a continuación. Como sabéis todos perfectamente, en esta época, aproximadamente ya cada vez antes por el cambio climático, pero en cuestión de septiembre, incluso en agosto, pues tenemos la vendimia, ¿no? En ese momento, en esa vendimia, aparecen una gran cantidad de microorganismos. Antiguamente todo lo que no era Saccharomyces cerevisiae pues se pensaba que era una contaminación, y sin embargo hoy en día las técnicas moleculares, que voy a hablar después un momentito para no aburriros, nos están diciendo que cuidadín, esas levaduras y esos microorganismos que nosotros encontramos en las primeras horas de fermentación y que posiblemente vayan en el ollejo, esas levaduras están dándole aromas, están dándole propiedades al vino. Después llega Saccharomyces cerevisiae, que es la reina de las reinas, desplaza absolutamente a todas, y cuando la fermentación tiene aproximadamente un 3% de etanol, allí no manda nadie, manda exclusivamente solo ella. Pero cada vez se está teniendo muchísima más importancia. Bien, con esto tenemos ya el mosto de yema, y por la labor de las levaduras tenemos ya el vino absolutamente del año, es decir, el vino una vez que termina la fermentación, si es blanco 3 semanas y media, si es vino tarda un poquito más. En este momento tenemos nosotros nuestro encabezamiento, es decir, lo vamos a encabezar, vamos a echarle alcohol hasta que llegue aproximadamente a un 15% de etanol. Y en ese momento, en esas condiciones, solamente aquí aparece la crianza biológica, o que conocemos nosotros perfectamente. Después hablaremos un poco. Y si los vinos se encabezan con un poquito más, es decir, con 17 o con 18, ya estamos hablando de crianza físico-química. Aquí van a ser las propiedades, extracción de aromas de la madera y una serie de procesos físico-químicos, la que va a dar lugar a nuestros olorosos y a nuestros vinos maravillosos. Pero lo que es la crianza biológica solamente se da cuando tenemos un etanol o una cantidad de 14, aproximadamente 14. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. Habéis visto todo esto, y quiero señalar dos cosas. Primero, la arquitectura de las bodegas de Jerez es una auténtica pasada. Hay libros, ya, es que son súper bonitas. Porque además todos sufrimos, porque vivimos aquí, las temperaturas tan elevadas. Entonces, ¿cómo podemos mantener nosotros? Bueno, pues la técnica es muy sencilla, hacer bodegas sumamente altas para que corra el viento. Si eso lo ponemos abajo al vero y regamos de vez en cuando, pues logramos que veranos cálidos como este se vaya un poquito amortizando. Aún así, el velo de flor sufre muchísimo en las épocas de verano. Y es ahora precisamente en el otoño, junto con primavera, cuando florece de nuevo como si resucita. Por eso se denomina pelo de flor, porque como las flores en primavera aparecen. Y podemos ver estas botas
en la cual aparece como si fuera la nata de la leche, que seguramente vosotros habéis sido familiarizados con ellos en la infancia. Y ahí es donde se dan estas levaduras. Este proceso hay que decir que solamente se da aquí, se da un poquito en la zona del centro como producción, se da un poquito en algunas zonas del centro de Europa, también se da algo en Sudáfrica, y después ha habido auténticas copias, como puede ser Australia, como puede ser California. No en vano ha habido muchos críticos y muchos problemas, porque yo los sigue llamando sherry. Entonces no nos quedó más remedio que llamar tipo sherry, es decir, a la manera de cómo se produce en Jerez. Pero realmente los artistas, los orígenes son nuestros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a luchar por lo que es nuestro, porque es nuestro de toda la historia, ¿de acuerdo? Bueno, y como he comentado anteriormente, por deciros algunos datos, bueno, pues podemos hablar más de 3.000 años. La historia del vino de Jerez es la historia de España, de Europa y de América. Magallanes gastó más en vino que en armas. Un vino de Jerez fue el primero que llegó a Norteamérica. El drag que se llevó en el estas clases de arte, desgraciadamente en el ataque de 1587 se llevaron los tíos 2.900 botas, no fueron tontos, de manera que, y sin embargo, si hay alguien que ha hecho famosos nuestros vinos, como siempre parece que de fuera valora más lo que tenemos dentro, así lo que es, y el drag de Castafase es súper bonito. Si mi hijo estuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería apurar de toda mi vida insípida y dedicarse por entero al Jerez. De manera que nuestro queridísimo Shakespeare, compañero y colega casi de nuestro Cervantes, le debemos mucho porque con su literatura ensalzó. Y como sabéis, los vinos en Jerez, en Inglaterra, y en general son realmente sumamente cotizados. Bueno, tenemos de nuevo las barricas y hasta hace aproximadamente unos 20 o 25 años se empezaron a estudiar las barricas, esas levaduras de dedo de flor, qué tipo de levaduras son. Y bueno, pues se les dieron unos nombres, que tampoco quiero sentir pesado, se les llamó, aunque eran Saccharomyces cerevisiae, se le llamó Béticus, Jerez, Ensensis de Jerez, Montpelliensis, de Montilla, Moriles y Rose. Eso ha estado y sigue vigente en nuestras bodegas. Los bodegueros, que aquí tenemos algún bodeguero de estado, siguen todavía R porque les gusta. Y no me parece mal que no se pierda, pero hoy en día las técnicas moleculares son muchísimo más precisas. Y esta clasificación muy primaria se basa en caracteres metabólicos, caracteres bioquímicos. Pero hoy en día realmente la genética y el ADN es muchísimo más fiable y entonces os voy a poner algunos ejemplos que creo que pueden ser interesantes. El etanol o el acetaldehído es el que ellos producen y es este sabor típico que conocemos en nuestros vinos que da ese sabor punzante y característico. Y como sabéis muy bien, pues el vino del suelo se llama, el vino del suelo el vino que embotellamos se denomina solera porque está el suelo. Ese tercio que se saca se rellena de la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al sobre tablas, que la palabra lo dice, sobre madera, es el vino del año, este vino que posiblemente nosotros conocemos por San Andrés, el último día de septiembre, por San Andrés el vino, el mosto vino es, que conocemos nosotros como la banqueta esta, que aparece en muchas ventas, y es ese vino que todavía tiene restos de azúcares y está un poquito dulce, ¿de acuerdo? De manera que ese vino, con toda la fuerza del año, es el que va dando el primer sustento en este sistema dinámico y tan interesante que nos caracteriza nuestro vino, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos perfiles que os acabo de decir son perfiles basados exclusivamente en las características metabólicas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una clasificación. Sin embargo, hoy en día las técnicas moleculares son muchísimo más eficientes. Además, es muy curioso, no solamente aparecen Saccharomyces cerevisiae, aparecen otros microorganismos, incluso otra levadura, y realmente forman un equilibrio. Hoy está tan de moda el equilibrio, la armonía, y precisamente son los que hacen que el vino se estabilice. Entonces, esto es un descubrimiento relativamente nuevo, que hemos hecho nosotros y más gente, por supuesto, y aquí tenemos fotografías, creo que bastante bonitas, de microscopio electrónico, de cómo las levaduras están unidas unas a otras con una especie de pegamento, para que lo entendáis, una especie de matriz, ¿de acuerdo? Bien,
No voy a hablar más de los vinos de Jerez porque seguramente aquí haya gente que sepa más que yo. Pero, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Existen otros vinos de Jerez? Recuerdo que esto yo lo comenté con Carmelo hace tiempo, y de paso le agradeceré siempre, porque cuando yo llegué aquí había trabajado un poquito en el CB de Madrid con levaduras, pero aunque yo sí que había trabajado en el hongo que produce la penicilina, el producto agroinformable, pero yo no había trabajado con levaduras. Me dice Carmelo, tenemos una bodeguita que está muy interesada en que le caractericéis las levaduras. Esa bodeguita no era ni más ni menos que Sandeman, que desgraciadamente, como sabéis, ha desaparecido. Y a Carmelo le costó como casi un par de años convencerme que yo me metiera en el mundo de la enología. Poquito a poco me ayudó lo que no podéis imaginar, y aproximadamente unos 20, 23 años que llevo trabajando con levaduras, os puedo decir que mi vida ha cambiado en el sentido que las levaduras del mundo del vino me han dado muchísimas alegrías. He tenido la oportunidad de ir a congresos internacionales de vino, conocer gente fantástica y realmente trabajar en el mundo del vino, y eso que es un campo realmente muy interesante. Bueno, pues hubo gente que se adelantó. El primero de ellos fue Barbadillo. Vamos a acabar sin diapositiva, pero después volvemos a hacer esto. Barbadillo hizo ese vino de Castillo de San Diego. Fue el primero, no se implica, y de hecho, yo creo que sí, primero que ir a Gibalbín, que está en Sevilla, porque yo creo que aquí en Jerez no estaba ningún en visto. Bueno, pues se van y dicen, ¿y por qué no hacemos un vino fresco, un vino refrescante? Bueno, pues así es como nace Barbadillo y así es como nace el vino Castillo de San Diego. En su momento, ahora les he perdido un poco la pista porque ya he trabajado con ellos, pero en su momento fue el vino vendido en España con más cantidad. Se llegaron a vender como 6 millones de botellas pequeñitas. A mí me llamó la atención porque cuando iba ahí me fijaba en lo que decía la gente. Me he encontrado con gente en Extremadura, por ejemplo, bebiendo Castillo de San Diego. Y bueno, hoy en día la verdad que no sé cómo tienen las ventas porque han salido otros competidores, es muy parecido. Pero sí que hay que decir que fueron realmente pioneros. ¿Y por qué digo Barbadillo? Porque Barbadillo nosotros hicimos un trabajo realmente pionero. Le caracterizamos las levaduras y hemos sacado una levadura que es la que le gusta a ellos. Es una levadura que tiene un olor, bueno, el olor que conocéis todos, un olor típico fresquito, un sabor como a manzana. Entonces, eso llevó, no es una pena que le hayan venido, esto fue un trabajo, una tesis de Puca, llevó muchísimo tiempo, le caracterizamos y hoy en día, si no han cambiado, espero que no, la producción de Castillo de San Diego está hecho por una sola levadura. Una levadura que es la que nosotros le caracterizamos y que les va de maravilla. Es una levadura súper estable y es realmente... Bueno, aquí tenéis el primer ejemplo. Os quería enseñar aquí el trabajo que hacíamos, primero en el laboratorio, lo pasábamos a 500 litros, 2 litros, y cuando teníamos 20 litros se llevaba a la bodega, lo que llamaban ellos una prevendimia. Siempre hay algunos racimitos que se adelantan, maduran antes, entonces se les pisa la uva, después se pasaba a 1500 litros y así a los varios depósitos. De manera que es muy curioso porque yo trabajé hasta 3 o 4 veranos con ellos, y por las mañanas tempranitas, o de las 8 de la mañana, cuando íbamos a coger las muestras, es que aquello olía a la P5, que es la levadura, un olor sumamente característico. Es el primer ejemplo que hay de alguien que quiso hacer algo diferente a los vinos de Jerez y por supuesto sin competir con ellos. Bien, otro de los aspectos que es muy interesante es un poco la innovación. Estamos ahora con la juventud, vamos a hablar ahora de la juventud. Pues sí, la juventud hoy en día tiene una iniciativa que posiblemente no tuviéramos nosotros. Y aquí tenemos jóvenes emprendedores que no se les ocurre ni más ni menos que coger cerveza y valorarla en botas que previamente han estado con oloroso. Esta es una idea tan de tonta, pues no es tan tonta, a quien se le ocurrió primero, y de manera que hoy en día estas soluciones de bodegas, que se llaman de bodega o de garaje, pues realmente son realmente muy interesantes. Y eso lo han aprendido ya los de Jerez y se han dado cuenta de que las botas, una vez que han pasado por un vino bastante interesante, se puede vender la barrica de madera y podemos envejecer ahí, por ejemplo, ron o, por ejemplo, whisky. Eso se han dado cuenta las bodegas y hoy en día quizá no lo digan porque a lo mejor les da hasta un poquito de vergüenza. Pero hoy en día muchas de las bodegas que de Jerez están utilizando y están vendiendo o están haciendo que whiskies o rones se envejezcan en barricas de madera que han estado previamente produciendo un vino de Jerez, un oloroso o lo que sea.
Fijaros de nuevo como lo que es un poco la innovación, lo que es un poquito el cambiar un poco el chip, ¿de acuerdo? Que por hablar de otras bodegas tenemos el Trechuelos, la bodega de Luis Pérez, si hay algún enólogo que seguramente todo el mundo habla de él, yo quiero muchísimo a Luis Pérez, y Luis Pérez yo recuerdo que fue un auténtico visionario, recuerdo que me llevaba a la bodega, después vamos a ver fotografías de su bodega, y me decía las ideas que tenía, esas ideas las ha plasmado muy bien con sus hijos, Will y sus hermanos, que han llevado a cabo unos vinos realmente fantásticos. Y además han entendido muy bien lo que es el enoturismo, porque tenemos otra fuente de riqueza que es muy interesante y que está relacionada con el vino. Bodegas como Forló, esa bodega que tenemos, de la Ateneo, hemos ido, recordaros en el calorazo, pasamos aquel verano allí calentándonos con Javier, ¿te acuerdas, no? Calentando con las maqueras porque nos achicharrábamos. Bueno, pues dos chiquillos, entre comillas, que dijeron, vas a hacer un vino diferente, porque aquí, como dijo muy bien el que me presentó Paco, tenemos una temperatura que es que no nos la creemos, es que aquí se puede dar prácticamente, tenemos un problema que es el agua, es cierto, pero después la temperatura es tan agradable que puede crecer prácticamente todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos emprendedores empezaron a lo tonto, y en este momento están teniendo unos vinos que están vendiendo perfectísimamente en los mejores mercados internacionales, ¿de acuerdo? De manera que, por supuesto, que quede claro, no te me enfades, sin hacer competencia. ¿Por qué hay que hacer competencia? Hay que hacer hacer cosas diferentes. Cuando yo hago una cosa diferente no tengo que estar compitiendo contigo. Bueno, pues aquí tenemos. Otra de las bodegas que tuve la gran suerte de contactar con ellos fue la bodega Campestral. Y además es siempre el mismo patrón. Gente que tiene mucho dinero y nos vamos a invertir. Esto ya sucedió hace unos 20 o 30 años en la Ribera del Duero. La Ribera del Duero, todo lo que es la Ribera del Duero, todo lo que es Peñafiel, lo que conozcáis, ahí lo que se hizo fue empezar, voy a poner después algunos ejemplos, fue empezar a meter dinero. Y entonces los cantantes dijeron, ¿para qué vamos a tener el dinero en el banco si no nos produce nada? Vamos a darlo a gente. Y entonces, metiendo dinero, metiendo iniciativa, metiendo gente joven, metiendo gente preparada, pues tenemos hoy el gran festivo, les voy a poner unos ejemplos, el gran festivo que tiene la bodega de Ribera. Pero nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que tenemos un clima tan bueno que tenemos, prácticamente se puede producir aquí una gran variedad de vinos. Bien, de manera que podemos tener nuevos negocios, nuevas oportunidades, adaptación al cambio climático. Es muy curioso, parece una tontería. Hace unos años aquí se daba un curso que se llama Enología en climas cálidos, lo pagaba muy bien la Junta de Andalucía y de alguna manera es el que dio un poquito de origen a nuestra enología, ¿de acuerdo? Bueno, pues climas cálidos, ¿por qué? Y venían de Sudamérica, venían gente de Argentina, de Chile, muy bien pagados por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía les pagaba absolutamente todo. Desgraciadamente ese curso desapareció, pero realmente fue una idea muy interesante, porque es que Jerez, aparte de todo lo que estamos diciendo, es un auténtico dinero y es un punto de experimentación, de manera que las bodegas que han metido dinero y han sido capaces de hacer nuevas variedades, teniendo un laquito artificial para tener agua los primeros años y que pueda tirar para adelante, bueno, pues tenemos unos vinos que seguramente conoceréis y que quizás seáis desconocidos, y que cuando hablamos de Jerez solamente estamos hablando de los vinos que conocemos, pero que sepáis que existe otro comercio por detrás realmente muy interesante. Y también os quería aprovechar un momentito para hablar de Inofino. Inofino es un proyecto que tenemos con los compañeros de la Universidad de Córdoba y con gente de Ingeniería Química. Es un proyecto que llevamos ya un año con él, estamos en el segundo año, y es un proyecto que puede ser realmente muy interesante. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué las levaduras tienen que estar a 15 grados de etanol? ¿Pasa algo si les ponemos a 14,5? Y lo estamos haciendo en plan de la bodega. Bueno, pues es muy prematuro decirlo, las levaduras crecen de maravilla, el vino está fantástico, aquí está Gustavo que lo puede decir, y ahora solamente falta que lo digáis vosotros, y que lo vais a ver, lo digo porque es en innovación, pero posiblemente el año que viene vayáis bebiendo vinos a 14,5 grados. Si realmente son iguales, si realmente tienen el mismo sabor, y si tienen la misma aceptación que han tenido nuestros vinos tradicionales, ¿por qué no? ¿Por qué no gastarnos etanol hasta un 15%? Porque claro, es un medio grado solo, pero medio grado solo en una bodega que tiene muchos miles de barricas es mucho dinero al año. Entonces, la imaginación tiene que ir por delante, siempre basado, lógicamente, en un apoyo científico. Bueno, lo estamos haciendo, es algo pronto, simplemente os doy la idea, pero ahí tenéis otro proyecto muy interesante que nos puede dar un poquito de pistas.
Bien, esto sencillamente deciros, todo el mundo habla de la PCR. Recuerdo que cuando hablé con Campestral le dije, y os hago una PCR, y me dijo, yo no, de PCR no, que yo no tengo el COVID. Digo, no, bueno, pues todo el mundo ya ahora sabemos lo que es una PCR, la simplificación del fragmento de DNA. Entonces, de la misma manera que cogemos una muestra de la nariz y hacemos una amplificación para ver si el virus que producía el COVID lo tenemos o no lo tenemos, bueno, pues esto, que ahora ya todo el mundo lo sabe, una PCR, esto ya llevamos nosotros mucho tiempo haciéndolo. Y bueno, utilizamos una técnica que es muy bonita, que es la técnica de los cromosomas. Las levaduras tienen 16 cromosomas y todas se separan en las condiciones electrofóricas. Esta es una foto muy bonita de Cooper, que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, porque es la foto que más bonita he visto yo de lo que es un campo pulsado separando sus cromosomas. Pero por señalar una, esta es no una sacalmitas televisión, porque no tiene las 16 bandas típicas del resto. Y después el resto es una PCR con unas zonas muy concretas que se llaman microsatélites. Y de la misma manera que tenemos nuestro DNI, que son nuestras huellas dactilares, nosotros podemos ir a las levaduras y mediante estas pequeñas secuencias de TENIA, y una técnica realmente que es muy sencilla. Nosotros lo hacemos sin ningún tipo de dificultad, pero tenemos realmente unos resultados sumamente bonitos. Por ejemplo, esta es una bodega de la bodega de Campestra, y podéis ver aquí como prácticamente son todos diferentes. Este diferente a este diferente a este. Prácticamente aquí, a simple vista, puede haber 10 tipos de levaduras. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Campestral hace una cosa muy interesante. Y bueno, con los compañeros, que se lo debo a mi amigo Javier, que nos llevó aquí una excursión súper bonita. Porque ellos han hecho una cosa todavía más rompedora. Y han dicho, ¿qué pasa si mezclamos varias variedades de tinta? A ver qué es lo que pasa. Entonces cogieron 5 variedades más o menos, y cuando hemos analizado, ya vamos a hacer la segunda vendimia este año, pues hemos visto que cada variedad aporta sus levaduras. Es un auténtico ejemplo de cooperación, de trabajar en grupo. Y recuerdo que cuando se lo decía al de la bodega, me decía, qué bonito, me encanta la idea. Dice, porque esa es la filosofía de mi bodega, la filosofía de que todo el mundo colabore. Aquí no hay nadie más listo que nadie, todos somos importantes en una bodega. Eso lo sabéis muy bien los que trabajéis en este mundo. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos realmente que son interesantes. Este es una de las bodegas con las primeras que trabajamos, es el dominio de Pimos de la Ribera del Duero. Este fue un loco hace 30 años que venía de danés, y decía, ¿qué pintará un danés de la Ribera del Duero? De hecho le llamaban el loco de danés. Y este hombre se compró una bota, perdón, se compró una que la estaba quitando el hombre. Le pasó lo que a mí fue lo que contaré al final. Dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, bueno, es que estas vides ya tienen 100 años, ¿qué pintan aquí? No, por favor, déjalas. Las compró a un buen tempranillo, una variedad típica de por aquella zona, y resulta que con tempranillo hace ni más ni menos uno de los vinos más caros de España. La botella vale aproximadamente 1.000 euros. He tenido la suerte, la verdad, la he probado algunas veces, y de hecho tuvieron que hacer un sistema antirrobo con un sistema braille, exactamente igual que utilizan los ciegos, porque diseñaron aquí en rojo. Es el sistema braille que llevan las botas. No quiero aburriros porque no es la historia. Pero sí que fueron innovadores. Bueno, y aquí podéis ver realmente lo que están haciendo nuestros bodegueros de por aquí. Una selección perfecta, unos vinos. Este es el primero que vendió sus botas. Cada bota de roble americano o francés, no recuerdo qué es lo que francés, le costaba 1.000 euros. Y le decía a la gente, tú estás loco, comprar una bota. Pues resulta que compraba la bota de vino, envejecía su vino, lo tenía ya aproximadamente 3 años, y después la bota con el vino, que lo vendía casi 1.000 euros la botella, vendía esa bota y le costaba como 1.200 o 1.300 euros. Es decir, que encima le sacaba dinero. Bueno, pues esto que están haciendo ahora algunas de las bodegas ángeles ya se hace en Ribera del Duero, y en concreto lo hace esta bodega. Lo traigo aquí como ejemplo porque pienso que es un ejemplo realmente bastante interesante, ¿de acuerdo? Y bueno, ya se queda un poquito la última parte, sencillamente deciros que las vides son trepadoras. Tenemos un proyecto muy bonito con vides silvestres, entonces bueno, pues son trepadoras, tenéis aquí algunas fotos, tienen el mismo color, tienen el herbero, el cambio de color, hay uvas blancas y uvas tintas, de manera que estas en el futuro van a ser uvas tintas. Y bueno, pues tenemos un proyecto muy pionero, muy bonito, que estamos en ello, es un poco el corazón de la tesis de con lo que está trabajando la gente de Gustavo. Y bueno, pues aquí tenemos una colección de levaduras que
tiene un potencial tecnológico interesante. Fijaros que apenas hay Saccharomyces cerevisiae, hay otras muchísimas más. Tenemos ahí un campo abierto sumamente interesante. Y ya para finalizar, sí que me gustaría por lo menos dar unas pinceladas sobre la seguridad, el vino y la salud. El vino es bueno, porque a lo mejor alguien me está escuchando y dice, pues mira, yo lo siento mucho lo que estás diciendo, que estás pidiendo el tiempo, yo ni bebo vino ni lo voy a beber. Entonces, bueno, voy a tratar de algunas cosas. Primero, y para ello me voy a basar en frases realmente de gente muchísimo más importantes que yo. Ni más ni menos que el doctor Gregorio Marañón, que tiene un magnífico hospital, como sabéis, en Madrid. Fijaros lo que decía Gregorio Marañón: vivir es defenderse de la vida que nos va matando. En esta lucha, la eficacia del vino es incalculable. ¿De acuerdo? Entonces, lo podían poner algunos aquí en la solapa, esta gente que ahora criminaliza el beber el vino. ¿Por qué no? Yo recuerdo, pues yo recuerdo del pueblo, yo recuerdo siempre mi abuela, que no faltaba nunca el pan, por supuesto, una jarrita de vino. Jarrita, que yo lo que se rompió, yo creo que se lloré. Es que lo tengo en la mente clarísimamente. Y allí ella con su hijo menor bebía en ese vino tinto y que acompañaba todas las comidas. Eso es realmente, ahora lo tenemos como dieta mediterránea, ¿lo parece? No, ¿de acuerdo? Pues efectivamente el vino tiene unas propiedades realmente muy interesantes, tiene una serie de componentes, también, cuidado, tiene efectos perjudiciales. Desgraciadamente estamos pasando estas fiestas y este verano y bueno, pues la gente, por más que se abre, por más, pero pues todas las veces vemos accidentes y vemos gente que no se modera. También, pero tampoco hay por qué criminalizar a la gente joven. Hay gente joven también, no tengáis con otros hijos, que lo hacen muy bien. Hoy me toca a mí llevar el coche, hoy no toco bebida. Los compañeros se pueden emborrachar tranquilamente, pero no voy a conducir. Esa responsabilidad es la que tenemos que educar a nuestra gente, ¿de acuerdo? También tenemos moléculas tóxicas, cada vez más los productos, un gran cambio que ha habido en los últimos años es que podemos analizar de todo, lo saben muy bien nuestros amigos de resultado. Hoy día la analítica es que se detecta y el vino cada vez es más exigente, porque somos capaces de ver en cantidades súper pequeñas que antes ni sabíamos que existían. Y sin embargo ahora somos capaces, la ciencia, la analítica puede detectar estos productos, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos hierro, cobre, magnesio, una cantidad de componentes impresionantes del vino. Especialmente el vino tinto, desde el punto de vista el vino tinto es más interesante porque tiene más polifenoles, pero sobre todo ni hace la competencia a nuestros vinos blancos de Jerez, por supuesto. Bien, y fijaros qué cosa más curiosa, si es que no hay como volver a la historia, está todo escrito. Fijaros, ni más ni menos lo que nos dice Hipócrates en el año 460 a.C. Mira que ha llovido, Pues aquí tenemos lo que nos dice Hipócrates. El vino es cosa admirable, apropiada al hombre, tanto en el estado de salud como en el de enfermedad, si se la administra oportunamente con la justa medida, según la constitución individual, que hace 2500 años una persona dijera esto con tanta claridad, es que es pura realidad, ¿de acuerdo? De manera que lo dicen los sabios. Todo esta, ¿cuál es un poco el futuro? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, pues yo os puedo decir lo que yo veo, pero vamos, por supuesto no tenéis por qué creerlo. Caminamos hacia una vida mejorada, tener presente el cambio climático, caminamos hacia un catálogo ilimitado de vinos. La gente joven no le gusta el vino, no hemos sido capaces los mayores de educarle. Y bueno, menos mal que hemos inventado el rebujito y por lo menos en la feria lo mezclamos con Seven-Up y nos lo tomamos. Pero la gente joven, yo me llevé una decepción enorme. El primer año que estuve allí, no sé cuántas botellas llevé en el verano. ¿Y cuál fue mi decepción? Yo la llevaba como auténtico tesoro y a la gente del norte no le gusta, porque no la han bebido, efectivamente. Le sacas del verdejo, el típico vino de por aquí de Valladolid, y venga a tomar verdejo. Digo, pero no tienes verdejo, toma. No les gusta porque es un vino que rompe, es un vino realmente que hay poco que educarse para él, ¿no? De manera que tenemos un catálogo ilimitado de sabores. Tenemos que acercarnos hacia el consumidor. ¿Qué nos está pidiendo el consumidor? El consumidor a lo mejor está pidiendo otros sabores, otras variedades. Pues tenemos que acercarnos, tenemos que escucharlos, ¿de acuerdo? Tenemos, lo que decía Alberto Sanarri, que todo esto se recoge en la OIV, la Organización Internacional de la Bebida y el Vino, que vela para que el vino sea saludable y para que el vino realmente ocupe el lugar público. Y finalmente, lo último que quiero hablar es un poquito sobre el naturismo.
El enoturismo nace especialmente en el California, exactamente en el valle, en el Napa Valley. Allí tiene aproximadamente 8 millones de visitantes al año. En Australia tiene 4 millones. Estos son los auténticos pioneros del enoturismo, son los primeros. Hace un año estuve del Congreso de México, fue espectacular. Me subí unas fotografías, pero al final se me pasó. Vas andando por los viñedos y ves cada poco casitas en forma de bota. ¿Qué es eso? Pues no son ni más ni menos que pequeños hotelcitos que tienen. Además tienen a 40 kilómetros Estados Unidos, no tienen más que cruzar la frontera y se vienen aquí y se lo pasan pipa por 4 pesetas, y entonces la Baja California de México está haciendo, con la temperatura muy agradable que tienen, parecida casi hasta el nuestro, pues están haciendo un enoturismo sumamente espectacular, ¿de acuerdo? Bien, de manera que el enoturismo realmente es muy interesante. Ahora os voy a poner algunos ejemplos. Tenemos también la vinoterapia, el vino, toda serie de productos. Carnero fue un gran pionero en el hacer dulces y en hacer cosas. Estos días leí que me quedé de piedra. El último berrido, para los que os guste el yoga es ir a hacer un yoga al atardecer en un viñedo. Y la letra ya me parece muy interesante. Fijaos qué cosa más interesante, qué mejor sitio para encontrar paz y tranquilidad que un viñedo con estas puestas de sol tan sumamente espectaculares que tenemos aquí. Y ya para terminar, unas fotos justo para que la gente la vista realmente espectacular. Aquí tenemos zonas de Italia, que tuvimos la suerte de visitar nosotros la Toscana. Aquí tenemos la Toscana, que posiblemente tuvimos la suerte de bien, tuve también la suerte de estar en Chile. Bueno, en Chile es espectacular. Este viñedo se llama Los Vascos, porque fueron precisamente los vascos los que han estado allí. Y fijaros, esta es sumamente enorme, que tiene carriles para que, fijaros los carriles que tiene. Todo esto verde que veis son viñedos. Pero, como vais a ver en la diapositiva siguiente, creo, tiene una ventaja que no tenemos nosotros, que tienen los Alpes al lado, con todo el agua que quieran. De manera que toda la sed que pasamos por aquí, ellos no la tienen. Tienen buena temperatura, pero hemos sido la mayoría de veces los españoles los que hemos ido a llevar allí la tecnología, y lo que estamos haciendo realmente negocio con estos vinos de todas. Otro aspecto muy interesante, sabéis que con la desamortización de Mendizábal, cantidad de monasterios pues se regalaron o se han perdido. ¿De acuerdo? Es un milagro los que se han conservado. Bueno, pues en la zona, este en concreto de la Ribera del Duero, pues va alguien, da dinero, se restaura todo este monasterio, es una auténtica preciosidad de Premonstratense, y aquí lo tenemos con viñedos, y todo esto está dedicado hacia los bodas, comuniones, despedidas de solteros, todo lo que queréis, congresos, sencillamente un mes de relax, ¿de acuerdo? Además, ponen el autobús para que la gente beba lo que quiera en la boda, normalmente ya se puede quedar aquí a dormir. De manera que en torno al vino ha surgido todo un mundo de enoturismo que realmente no tenemos por qué despreciarlo. Y bueno, pues también lo tenemos. La gente de la bodega, y al salir por la bodega no sale a la calle sin más y mano, sino que pasa por la bodeguita, pasa por el merchandising, y allí tiene pues desde un pin, el CD con la música que escuchan las levaduras, etc. Todo eso es enoturismo, y las bodegas se han dado cuenta, y las bodegas han hecho caso. Y eso es interesante, porque da economía, da dinero y mantiene puestos de trabajo, es de lo que se trata. Aquí tenemos bodegas, hay un auténtico lucha para que los mejores arquitectos, en concreto son de la Rioja, los mejores, aquí tenemos el Cristo de Guggenheim nada menos, y realmente las bodegas son una auténtica pasada, es que hay una auténtica competencia a ver quién hace la más bonita, a ver quién la hace más interesante. Pero bueno, también tenemos, estas son fotos de la excursión del verano que hicimos nosotros, que también es una auténtica pasada, y todos nos quedamos enamorados de esta zona que visitamos. Y esta es la bodega de Luis Pérez, lo digo porque pienso que es de las bodegas modernas más últimas que se han hecho, y bueno, realmente es que está escogida, es que Luis Pérez es un tío muy inteligente, fijaros el sitio donde está, en un cerro, todo de cristal, supongo que la conoceréis, todo de cristal, de manera que desde allí tenemos una vista espectacular de Jerez, y aquí tiene todas las ideas que ha ido teniendo a lo largo de su vida, pues sus hijos, se la ha plasmado a sus hijos, y sus hijos la siguen de una manera sumamente espectacular.
Y tenemos que, bueno, no es la Toscana, pero realmente es una maravilla. Os voy a decir además una confesión. Si me he enamorado algo del sur, realmente es de estas colinitas que tenéis al ver, estas colinitas ahora que viene el otoño y que las hojas de vid empiezan a ponerse y unas tonalidades marrones, eso es una auténtica pasada, con una bajada de la temperatura increíble. Esto es algo que quizás no valoremos, que quizás vosotros no valoráis porque lo habéis visto siempre, pero los que venimos de fuera decimos, pero qué maravilla, cómo no valora la gente este sitio tan sumamente espectacular. De manera que, como decía el presentador, estamos en una zona rica en cultura, en saber, en buen vino y aquí tenemos una fotografía. Y para terminar sí que quiero mencionar a Fleming. ¿Por qué a Fleming? Entre otras cosas porque estuve como 10 años de mi vida con la tesis trabajando en la penicilina. Y fue un auténtico descubrimiento cuando llegué aquí, organizamos un congreso y en las bodegas de Domecq me encontré esta foto que me costó Dios y ayuda que me la dieran. Tuve que firmar un papel diciendo que solamente la utilizaría para bienes culturales como es esto, de divulgación, pero vamos, que no la iba a publicar en ningún sitio. Y aquí vemos al mismísimo Fleming, ¿sabes cómo se hace? Con tinta, firmando la bota esta que podemos encontrar. Y además, sobre todo, las dos frases que digo que son una pasada. Es la penicilina la que cura a los humanos, pero es el vino el que los hace felices. Pero eso lo dijo sin haber visto y sin haber comprobado en los dos últimos años de su vida. El último año sobre todo estuvo en España, se le hizo honoris causa en la Universidad de Barcelona y aquí se le hizo la bodega, sobre todo Domecq, que literalmente entonces retocó un poquito esta frase y dice: si la penicilina salva a los enfermos, el horroroso resucita a los moribundos. Una frase que quizá no colocáis todos, pero pienso que es una frase muy bonita para vosotros que sois jerezanos de Pisa. Y bueno, pues este es un eslogan que creo que es muy interesante. Realmente, no solamente aquí, sino realmente vivimos en un auténtico paraíso. Tenemos más de 80 denominaciones de origen y realmente pues es una copa de vino, tiene una serie de ingredientes, porque quien bebe vino con moderación sabe disfrutar, comer, reír y compartir. Y os quería decir esta frase, la misma excursión que llevé a mi hijo, que fue una foto nacional, y viendo, me dijo: papá, tendrá que caer una mariscada. Sí, venga, una mariscada. Tampoco fue muy grande, pero bueno, fue suficiente. Y nos tomamos un Ribeiro, ¿cómo no va a tomar un Ribeiro? Y me llamó la atención porque el Ribeiro es de las bodegas costecas. Y fijaros el eslogan que tiene, que me llamó muchísimo la atención. Lo utilizo hasta en casa para los chicos porque me parece muy bonito. Dice el eslogan: tu Ribeiro, para esos momentos únicos con los amigos, con la familia. Un vino para compartir, un concepto de vida. Fijaros qué idea más curiosa, un concepto de vida, no solamente compartir, sino un concepto de vida. Y es muy curioso porque al año siguiente hice una boda y conocí al chico que había hecho este eslogan. La verdad que me hizo muchísima ilusión y le dije: pero vaya pedazo el eslogan que has hecho, realmente es una auténtica maravilla. Y nada, no puedes compartir la felicidad, pero puedes compartir el vino, puedes comprar una botella de vino y compartirla con tus amigos. Es de alguna manera un poco la visión que podemos tener. Y tenemos, sabéis que el último berrido ya no solamente es el champán, los vinos espumosos, sino es sobre todo los champán, acompañado de pequeñas laminitas de oro que son muy finos también, como ustedes, que son lingotes de oro. Pero bueno, es un poco el lingote, pero no hace falta tener esas tonterías para probar un buen vino. Y nada más, quiero terminar agradeciendo a mi grupo de chicos que trabajan conmigo, de los que me siento muy orgulloso, están por ellos aquí la mayoría, y sobre todo, uno que ya va siendo ya mayor y va cumpliendo años, pues verse rodeado de gente joven es realmente muy bonito. Yo os puedo decir que tomar el café con ellos es realmente una auténtica gozada, porque la juventud tiene muchas cosas buenas que darnos, les sabemos escuchar y sabemos compartir con ellos nuestro momento. Y sí que quisiera finalizar haciendo un pequeño guiño a mi pueblo. Soy de un pueblo de León, un pueblo pues abandonado de esta España perdida, un pueblo en el que prácticamente se podría decir casi que se ha detenido el tiempo, pero que este pueblo revive. En el verano, en Navidades pueden quedar 5 o 6 familias, pero en el verano revive con toda la gente que vamos allí a veranear, nos hemos arreglado casa y en fin, es una auténtica gozada. Y bueno, pues tenemos nuestro frontón, que es un poco nuestro campo de batalla, que toquemos típicos de Castilla y León. Tenemos
rehecho, bueno, el alias es nuevo y bueno, pues lo exhibimos en este caso en las fiestas del pueblo, fiestas que hacemos para los niños, como en este caso los niños, los hijos de la gente se lo pasan realmente muy bien porque hacemos incluso, pues no es nieve, es espuma, como podéis imaginar. Y este año, pues estoy con ese jersey, que yo hace un guiño a ellos. Este año hemos diseñado, todo mediante WhatsApp, mediante todo un diseño, hemos diseñado este jersey de color verde, de color botella, que bueno, que lo hemos botado y en fin, ha habido todo un proceso, ¿no? Entonces es un guiño un poco a esta gente. Y porque también, ya con esto termino, fijaos qué cosa más curiosa, mi primer contacto con el vino fue precisamente en un viñedo que teníamos allí, tenían mis abuelos un viñedo que ya después se quitó, cuando allá hace unos 40, 50 años vino la moda de quitar el estorbar, total, se pusieron unos pinos que ahí están muertos de asco y se quitaron aquellas bebidas. Pero la vendimia era realmente una fiesta, como estamos celebrando ahora. Digo que quiero acabar con esto porque a fin de cuentas estamos en la fiesta de la vendimia, de alguna manera es un poquito lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces la fiesta de la vendimia era una auténtica fiesta, porque el pueblo envidiábamos cada día para un familiar. Entonces hoy te tocaba a ti, mañana me tocaba a mí y demás. Y el día que te tocaba a ti, la maestra nos dejaba ese día no asistir a clase, él nos perdonaba. Y desde luego era una auténtica fiesta, porque era la mayoría, la gente joven vendimiaba y la gente mayor llevaba en los cestos unos efectos especiales que aún se conservan hoy en día, en donde se llevaba hasta el lagar del pueblo, que estaba como aproximadamente 1 kilómetro. Y la fiesta terminaba cuando al atardecer, más o menos a la puesta de sol, la vendimia era un poquito posterior que ahora, porque ya os cuenta que es un clima frío, se hacía a partir de mediados de octubre más o menos. Bueno, pues era toda una fiesta porque había una costumbre realmente muy curiosa, muchas veces me he preguntado, pero nadie me lo sabía explicar. Los chicos cogían racimos de tinta, los más que tenían más capacidad de tinción, y una vez que se acababa ya la última racimo, pues la manía era perseguir a las chicas para llenarles la cara con aquel tinto, ¿no? Pues era realmente una costumbre que había y que desgraciadamente es historia, pero bueno, yo recuerdo aquí porque viene muy bien. Y también quiero recordar que hijo que es de aquí de Jerez y que lo tengo en Inglaterra y que la semana que viene va a venir a disfrutar aquí de sus bienvenidas vacaciones. Y muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido. Haya sido demasiado largo, pero espero que no os haya aburrido. Si tenéis alguna pregunta que hacer, vamos a abrir el turno de preguntas por si quieren hacer alguien. Yo para romper un poco el hielo, aunque ya me han quitado lo de Fleming porque lo tenía preparado, cuando estábamos hablando de penicilina y de eso, pero vamos. Lo que sí quería decir, bueno, romper el hielo, ¿qué te parece? Creo que habría que dar un premio Nobel a ese que inventó el sistema sólido. ¿Qué te parece a ti? Bueno, habría que dar un premio Nobel. Bueno, no se puede dar un premio Nobel porque el premio Nobel solamente puede dar a la gente gira, no muerta. Y además, aunque yo he leído bastante y habrá más gente, eso tampoco está muy claro. Es decir, porque por ejemplo hay un pueblo aquí al lado en Huelva que se llama Manzanillo. Yo he hablado con gente y me dice, ¿cómo que la manzanilla es de Sanlúcar? ¿De qué? La manzanilla es de nuestro pueblo que se llama Manzanillo. Bueno, pues realmente las condiciones climáticas del sur de Huelva y de Cádiz son muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, habría que dar un premio, pero lo difícil sería a quién se lo damos. Yo creo que habrá que dárselo a los bodegueros que han sabido conservar esta tradición. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga, no te van ustedes, estamos aquí abiertos. Emilio, me extraña que tú no quieras hacer ninguna pregunta. Cuando hay El micro, sin el micro. Emilio es un gran compañero, es un viajante, Bueno. es compañero de la Escuela de Arte de Cádiz y yo le quiero un montón. Emilio es amigo y nada más. Yo lo que sí quiero es agradecerte. Los que hemos tenido hace ya muchísimos años la suerte de pasar por la universidad, el profesor conferenciante es la antítesis de los viejos catedráticos de universidad con chaqueta y corbata, y de verdad que los alumnos también la llevábamos, pero en lo que no varía es lo que es sustancial en la vida universitaria, que es el rigor,
es la afirmación de todo, pero abierto al debate, no dogmatizar. Y yo creo que aparte de todo lo que hoy nos ha enseñado, lo que nos ha enseñado es que la universidad, el alma mater, permanece en él y en las futuras generaciones. Muchas gracias. Micro, por favor. Ayer está que... Ayer está. No le pongas un compromiso de no el uso de vino. Yo, en el estudio que estáis haciendo con la crianza de vino a 14 meses, ¿tenéis también estudiado el tema de cómo influye sobre las bacterias en el vino? No lo tenemos. Micro. No lo tenemos. A ver, es un proyecto. El año pasado se hizo, pero no con el rigor que estamos haciendo este año. Este año tiene el amparo de la Junta de Andalucía, del Consejo Regulador. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo, aquí está el compañero que estaba dando la levadura, lo que queremos hacer es dos cosas. Primero, variar las levaduras. La levadura puede hasta ser la mejor. Entonces, a priori, lo que vemos que la levadura se es mejor, las fotografías que hemos sacado, vemos que las levaduras de Vélez de Flor tienen más fuerza. Y el vino que hemos probado nos gusta, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser un auténtico pelotazo, pero lo tenéis que decir vosotros, los consumidores. Vosotros tenéis que decir, merece la pena hacer vino, como 5, si el consumidor está de acuerdo, a las bodegas nos dan una alegría enorme, porque por ahora la cantidad os ahorráis el alcohol. Entonces, bueno, no hemos engañado, pero habrá que hacerlo todo. En primer lugar, darte la enhorabuena, nos ha encantado ver tu gran conocimiento y tu experiencia como profesor universitario. No cabe duda. Tú has citado ahí antes que el pirata, nosotros piratas, que algún anglosajón, pero para nosotros pirata Brain vino aquí y se llevó cerca de 3.000 botas. Yo he leído, no sé si tú has escuchado eso, que eso tuvo una parte muy positiva para el vino de Jerez, porque parece ser que eso al llegar allá al hombre, se vendió ese vino en las tabernas del hombre, le encantó el vino a los británicos, la aristocracia, incluso la reina le gustó el vino, y dice que eso fue uno de los motivos de que a lo largo de lo que hoy es la Commonwealth se extendiera el vino de Jerez y como tú bien has citado, el prestigio que tiene el vino de Jerez en toda esta zona. Entonces esto es un aspecto positivo que también interesa. Él también ha sido profesor. Yo estoy totalmente de acuerdo. No lo sabemos, desde luego el vino ese lo llevaría para vender, no para venderlo. Pasó un poquito como hablamos antes del expolio del vino de Urosis con la denominación de Mendizábal. La denominación de Mendizábal, que por supuesto me parece una crítica para lo que hizo, pero también tuvo algunos aspectos positivos en el canto del vino. Y así fue que cuadros de Rivera o las Inmaculadas de Murillo, de Cor, la gente se extendiera. Entonces resulta que el arte español, que estaba poco menos que totalmente ignorado, empezó a ir a las galerías de museos. Entonces, yo creo que no es poco por consolarse, pero pienso que después de cada desgracia, siempre yo estoy de acuerdo contigo, que posiblemente ese robo y esa desgracia para la gente de Cádiz, pues a la larga les dio, sin duda. Incluso dicen que por ese motivo, claro, los grandes negociantes ingleses vieron un gran negocio en vino y claro, cuando no iba a venir a invadir Cádiz constantemente, pues en principio empezaron a vender el vino para comercializarlo allí. Y luego terminaron comprando la bodega y que ese es el origen de la cantidad de apellidos ingleses que hay aquí. Aquí Patricio, creo que... Bueno, Jesús, yo te quiero agradecer la sapiencia que tiene. La verdad que es un gusto escucharte, ¿eh? Yo que además me conozco este terreno porque, bueno, a estos niveles, ¿no? Una pregunta que yo siempre me he hecho y que además me la cuestiono más con lo que tú has planteado. ¿Cómo se puede vender una botella de vino fino a 5 euros? Después de las tiaderas que tuve que hacer, que siempre me lo he pensado, digo, como hay vinos que tienen menos tiempo y que sin embargo se cotizan a mayor precio, no sé cómo sobreviven las bodegas en esta con esto. Y además esto le sumamos el cambio climático.
¿Qué va a pasar en un futuro con el vino de Jerez? Porque si el cambio climático le va a afectar, esto va a hacer que el vino suba de precio, la dificultad es que, como tú decías, se adquiera o la costumbre o se aprecie el vino fino. Yo tengo amigos extranjeros que se han llevado la botella de Tío Pepe y les he dicho, cuando lo des, por favor, que esté muy frío, si no, no se lo beben. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Se está trabajando en esta línea? ¿Se está desde la universidad, cómo estáis previendo esta maravillosa bodega que son un lujo, no solo que corra al aire, sino en las temperaturas están subiendo y los veranos mayores? Pero el cambio climático es una realidad que estamos sufriendo todos, ¿no? El verano pasado, mi sobrino que trabaja, me dijo, fijas ese nido de golondrina de no sé qué pájaro, y de ese es exclusivo de Andalucía. ¿Qué pinta mirando el león? Pero pues se entiende que todavía hay gente que no crea en el cambio climático. Pero bueno, el cambio climático también tiene cosas buenas, por ejemplo, maduran antes las uvas, pero también tiene más gradación de azúcar. Eso puede ser bueno, porque a lo mejor estamos haciendo vinos con más graduación. También tiene su defecto, es decir, es un poco toda una dinámica. Lo que sí que es cierto es que si algo nos ha caracterizado al hombre es la capacidad de saber adaptarnos, la resiliencia que está tan de moda ahora, que ha puesto de moda los últimos algunos días sin saber lo que significa. Pero tenemos que acostumbrar a lo que viene y esto es lo que hay, ¿no? Yo también me lo pregunto, pero ¿cómo es posible que un verdejo que le vino ahí, con respeto por el verdejo, valga 8 veces la botella y estás vendiendo los vinos de aquí en 3 o 4 euros? ¿Cómo es posible? Pues quizás eso lo tendrían que decir los bodegueros. ¿Cómo soportan ese precio? Bueno, también hay alguna bodega, no recuerdo ahora, que estuvo la bodega medio muerta, como 20 o 30 años. Y cuando llegaron se encontraron con un vino exquisito. Y resulta que esos 20 años que tuvieron los vinos pulviendo las cosas en paz, con tranquilidad, como tienen que hacer, pues va a salir unos vinos excelentes. Yo pienso, mi opinión es que en este momento la universidad tiene ideas, pero bueno, la universidad tampoco la abarca todo, porque desgraciadamente nunca conseguimos la civilización que queremos. Pero yo creo que el hombre es lo suficientemente inteligente que sabrá controlar el cambio climático y el cambio de la tecnología, y pienso que va a ser así. Yo quería hacer, una pregunta, o una reflexión que creo que es importante. No hemos visto imágenes preciosas, mi señor y yo no hemos criado esta línea y tenemos un poco de cara y hemos vivido que más de 2.000 hectáreas se arrancaron. Y eso, hablando del cambio climático, eso afecta. O sea, es una de las cosas que hemos perdido entre otras muchas cosas. Y quería hacer esa pequeña reflexión porque no tenemos que envidiar a nadie de la tostada, ¿sí? Porque aquí, o sea, es que ya... Nos faltan cipreses. Eso sí. Pero que nada más que eso, quería hacer esta pequeña reflexión de más de 2.000 hectáreas que hubo un tiempo que se arrancaron las líneas y eso estamos en una situación. Ahí había una pregunta. Sé que si no hablas tú me celaba muchísimo. Él es Javier, el presidente de la Comunidad del Vino de Puebla. Respondiendo un poco a las últimas preguntas, el problema no hay ni que decírselo a la universidad ni a los bodegueros, nos lo tenemos que decir nosotros. Yo recuerdo cuando empezamos en esta andadura hace 22 años, los bodegueros nos preguntaban, pero ustedes qué es lo que quieren, porque no vienen pidiendo, vienen dando. Y nosotros tenemos una respuesta muy fácil, que ustedes den vino. Y ellos, si nosotros no bebemos, ellos no beben. Y es la única solución, ese es el futuro del marco del vino. Que todos nos reencontremos con nuestros vinos, todos, y hay que intentar a la gente joven que se introduzca poco a poco con el vino. Ahora hay unos vinos nuevos que están haciendo que a mí personalmente no me gustan, pero como puede ser el CrossFit de González Díaz, el Soho de Sánchez Romate, son vinos parecidos más a los vinos espumantes italianos y demás, pero que por ahí hay que empezar a introducir. No hay que negarse, hemos hablado del rebujito, yo recuerdo Beltrán Domé le hicieron una pregunta: ¿qué opina usted del rebujito? Y él contestó de una manera muy sencilla: yo tengo que vender muchas cajas de vino,
agreguen usted lo que quieran, pero voy a hacer. Y nada. ¿Alguna pregunta más? De todos modos, antes que vayáis, tampoco quiero ser un poco pesado. Sencillamente, que ha sido una gozada estar con nosotros, que son mis amigos, el Ateneo, que ha venido aquí, los del pueblo, que me ha ayudado mucho, y bueno, es una gozada que me he sentido encantado y eterno que y sobre todo, bueno, pues todos, en el fondo, si he logrado que queramos un poquito más nuestra tierra, pues yo me recordé de mi tierra, que queramos más nuestros niños, yo creo que es